¿Ha sido obligado a presentar esta declaración hoy aquí? No, su señoría. La mujer de Utah que asesinó a sus propios padres a sangre fría y que aparentemente dijo que lo haría de nuevo, bueno, ella oficialmente se ha declarado culpable. Pero la declaración tiene un aspecto interesante. Vamos a analizar esta noticia de última hora con el abogado Rich Schonstein, quien puede ayudarnos a desglosar lo que podemos esperar a continuación. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime. Soy Jesse Weber. Mia Bailey, de 30 años, debía acudir el jueves a una corte en St. George, Utah, para una audiencia relacionada con un brutal doble asesinato. Pero cuando llegó, fue cuando el público se enteró de que en realidad iba a declararse culpable. Así que ahora enfrenta una sentencia de prisión que durará décadas. Y cuando les hablamos por primera vez de Bailey el año pasado, fue cuando la detuvieron después de una búsqueda nocturna en Washington City, Utah. Huyó de una escena de crimen terrible en la casa familiar, que ella misma provocó, ¿de acuerdo? Ella admitió ante la policía que disparó y mató a sus padres, Joseph y Gail Bailey, e incluso intentó matar a su hermano, pero afortunadamente no tuvo éxito. Bailey supuestamente le dijo a la policía, lo haría de nuevo, los odio. En ese momento, la parte más importante de este caso, la que recibió mucha atención de los medios, fue el hecho de que Bailey estaba en proceso de transición para convertirse en mujer. Ella cambió legalmente su género a femenino, su nombre a Mia, y había confusión sobre su apariencia, ropa y cómo lucía su cabello. Así que eso hizo que la búsqueda de ella fuera aún más desafiante, aún más difícil. Ahora vamos a profundizar en las acusaciones específicas contra Bailey. Primero, la gran noticia. Bailey se declaró culpable en audiencia pública el 6 de noviembre. Señora Bailey, se ha llegado a un acuerdo de culpabilidad entre usted y el estado de Utah. ¿La han obligado a presentar esta declaración hoy aquí? No, su señoría. Entonces, como parte de un acuerdo con el estado, Bailey se declaró culpable de 2 cargos de asesinato agravado y uno de asalto agravado, así como también padecía una enfermedad mental en el momento en que cometió el crimen, así que se declaró culpable y mentalmente enferma, lo cual es una opción en Utah. Vamos a hablar de eso. Originalmente enfrentaba 11 cargos graves y ahora esta gran actualización. Para abordar los últimos detalles, le doy la bienvenida de nuevo al abogado litigante Rich Schonstein. Rich, me alegra verte. Gracias por tu tiempo. Cuéntame cuál es tu entendimiento aquí. Utah es diferente, ¿verdad? No es como la defensa tradicional por demencia que hemos visto. Cuando alguien se declara culpable y mentalmente enfermo, ¿qué significa eso? Bueno, Jesse, según entiendo, y no ejerzo en Utah, así que solo puedo basarme en lo que he leído. Es una declaración de culpabilidad por un cargo de asesinato, así que puede ser sentenciada hasta cadena perpetua sin oportunidad de libertad condicional. Pero la locura puede ser considerada por el juez al emitir una sentencia. Es uno de los factores que se tomarán en cuenta. Y de eso creo que se trata esta declaración de culpabilidad. Se trata de darle al juez algunos elementos para posiblemente determinar que esta persona podría salir de prisión algún día. Y ha pasado aproximadamente 1 año y medio desde los asesinatos. Se informó que estas negociaciones de culpabilidad ocurrieron por bastante tiempo. Sabemos que el proceso legal puede tomar meses y meses y meses. Es especialmente difícil para las familias de las víctimas y también para las de los acusados. Puede parecer que está tomando mucho tiempo llegar a una resolución. Pero cuando escuchas ese ir y venir, cuando piensas en este caso, ¿ese cronograma tiene sentido para ti? Sí, no tengo problema con el cronograma. Es un caso complejo. Sé que a veces estas cosas parecen muy sencillas. Quiero decir, ella básicamente ha admitido los crímenes. Atraparon a la persona correcta. ¿Por qué no llegamos a una condena y seguimos con esto? Pero este caso involucraba la posibilidad de una defensa por demencia y otros asuntos complicados. Así que tenía que avanzar en cierto momento. Y tengo entendido que hubo discusiones para llegar a un acuerdo. No sé cuánto tiempo han estado ocurriendo esas discusiones entre los fiscales y la defensa. Eso también pasaba en segundo plano y pudo retrasar las cosas. No tengo problema con la línea de tiempo.
Y ni siquiera es la naturaleza atroz del crimen. Es lo que Bailey ha estado diciendo, que puedes darte una idea de por qué esto quizá no sea tan impactante y si recibirá algún tipo de tratamiento como resultado de esto, además del tiempo en prisión, o si hay ¿debe hospitalizarse en un hospital estatal por un tiempo? Enfrenta de 25 años a cadena perpetua sin libertad condicional por cada cargo de asesinato. Su sentencia será el 19 de diciembre. La fiscalía ya había anunciado que la pena de muerte no estaría sobre la mesa para este caso. Aquí está la parte que mencioné, ¿de acuerdo? Según el medio local, KSL Televisión, Bailey hizo algo que yo no había visto, ¿de acuerdo? De hecho, escribió una carta a la Suprema Corte de Utah ella misma pidiendo que eso se revocara. Ella, al parecer, Rich, buscaba la pena de muerte y despedir a su abogado. ¿Qué opinas? Bueno, quiero decir, esa es una conducta preocupante por parte de una acusada. Sabes, alguien que quiere ser publicado, alguien que teóricamente quiere ser condenado a muerte, eso me preocuparía mucho en mi propia determinación sobre si esta persona está mentalmente apta para ser juzgada. Así que no sabía exactamente qué pensar al respecto. Sí. Cuando alguien quiere despedir a su abogado, ¿qué tanto lo permite el tribunal? Porque tienen derecho a un abogado, pero no a elegir a su abogado, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Correcto. Vemos muchos casos donde las personas reciben abogados asignados por el tribunal y la relación no funciona por diversas razones. Y en general tienes derecho a un abogado y también tienes derecho a tener cierta elección en ese proceso. No puedes quedarte con un abogado en el que fundamentalmente no confías. Y como la primera vez que quieres despedir a un abogado, creo que en la mayoría de los casos puedes hacerlo y pueden asignarte a alguien más. Pero a veces vemos en estos casos que hay una segunda, una tercera o incluso una cuarta vez. Con el tiempo se ve que el problema no son los abogados seleccionados. El problema no es la relación, el problema fundamentalmente es con el cliente. En esas circunstancias, un tribunal eventualmente perderá la paciencia y dirá, ya se te acabaron las opciones. Puedes tener este abogado, buscar uno y pagarlo tú o representarte solo. ¿Sabes qué ocurrió cuando oyes eso? El juez Keith Barnes ordenó una evaluación de competencia inmediata. No es sorprendente, considerando el tema. A inicios de octubre, el abogado de Bailey, Brian Stout, informó al tribunal que su cliente fue considerado competente para ser juzgado. Solo para aclarar, esto no es locura, es competencia. ¿Entiendes los cargos? ¿Puedes defenderte? ¿Sabes qué sucede? Entonces, según KSL declaró al tribunal, creo que el informe de evaluación hace un buen trabajo al señalar la lista de problemas de salud mental que mi cliente ha tenido a lo largo de los años y actualmente, pero también hace un buen trabajo al analizar y aplicar el estado actual de mi cliente y su capacidad para comprender el proceso. Ahora, Rich, en este caso, fue el juez quien ordenó esta evaluación de competencia. Háblame sobre eso, ¿sabes? ¿Te pareció apropiado aquí? Supongo, es una decisión del tribunal o una solicitud del abogado defensor cuando es necesario tener una... Es un problema serio de salud mental, ¿verdad? Correcto, creo que ya sabes. Como cuestión básica, el acusado debe ser competente, como lo dijiste perfectamente, en distinguir entre competencia para el juicio y locura. Tienen que ser capaces de participar en la defensa y entender los cargos. Y un juez debería hacer que eso se evalúe si el juez tiene alguna duda al respecto. Y mientras hemos estado discutiendo algunas de sus posturas y algunas de las cosas que estaba pidiendo, aquí sí surgió un problema genuino y absolutamente creo que esa evaluación fue apropiada. Y le doy crédito al juez por ordenarla. Buen trabajo. Y escucha esto. KSLTV informa que, al final de la audiencia, Bailey en realidad habló y le pidió al juez que realizara una audiencia de fianza. Desde su arresto en junio de 2024, no había posibilidad de liberación. Según los informes, le dijo al tribunal algo como, me gustaría, o tengo que arreglar mi cirugía y mis medicamentos. Cuando el abogado dijo al juez que aconsejó a su clienta no pedir audiencia de fianza, ella intentó despedirlo otra vez.
El juez le dijo a Bailey que en ese momento no podía ordenar una audiencia de fianza. Según KSL, él lo pondría en el calendario para el 6 de noviembre, cuando ella tenía que volver a la corte para una actualización. Pero, como mencionamos, en su lugar, ella se declaró culpable. Algo con lo que, por cierto, la fiscalía dijo que las víctimas en este caso estaban, cito, de acuerdo. Empecemos por ahí, Rich. ¿Qué tan relevante es que la familia o la víctima acepten una declaración de culpabilidad? Porque muchas veces, ya sabes, ellos dirían que quieren llevar esto a juicio, recibir el castigo máximo y tener su día en la corte. Háblame sobre eso. Así que no es un requisito legal. Los fiscales pueden negociar la fianza sin que las víctimas estén de acuerdo. Ya hemos visto que eso sucede antes y hemos visto casos donde hay diferentes víctimas que tienen ideas distintas sobre lo que se debe hacer y los fiscales tienen que llegar a una conclusión. Creo que es importante. Pienso que el sistema de justicia existe para las víctimas, tanto para castigar al infractor como para abogar en nombre de las víctimas. Y siempre pienso que se debe consultar a las víctimas en el proceso, pero no pueden dirigir, ya sabes, no pueden insistir en un juicio si no hay nada que juzgar. Quiero decir, ella se está declarando culpable de los cargos más graves en este caso. Ella está sujeta al castigo más severo que se estaba buscando. Realmente no habría razón para tener un juicio. ¿Sabes? Si las víctimas quisieran hacer un espectáculo público de esto o castigarla haciendo que haya un juicio, esa no es realmente una razón suficiente. Así que parece que eran consultores. Yo considero que eso es importante, pero no puede controlar el caso. Ahora, este juez ordenó que se realizara una investigación previa a la sentencia antes de la audiencia de sentencia real. ¿Por qué es importante eso? ¿Qué buscan en una investigación previa a la sentencia? Los jueces siempre toman en cuenta varios factores al dictar sentencia. ¿Sabes? Una cosa que quieres saber es el historial del acusado. ¿Tiene algún antecedente criminal? ¿Cuáles son los otros factores en su vida que pudieron haber contribuido a este delito? ¿Qué más está pasando aquí? Estoy seguro de que el juez va a considerar las circunstancias médicas que parecen estar en cuestión aquí. El juez va a querer, ya sabes, averiguar si hay algún posible futuro aquí y pasar por el proceso de obtener un informe que reúna toda esa información. Normalmente se obtiene un informe previo a la sentencia en cualquier caso como este. Sí. Y por cierto, ya que te tengo aquí y estamos hablando de esto, no puedo simplemente pasar por alto el delito. ¿De acuerdo? Creo que es muy importante porque ese también será el tema de esto. Realmente entender a los familiares de la víctima, a la víctima y lo que sucedió aquí. Quiero volver y explicar cómo llegamos aquí y simplemente los detalles absolutamente perturbadores que supimos sobre los crímenes de Bailey en los días posteriores a su ola de violencia. Así que, según los informes, se vio a Bailey en cámaras del vecindario llegando a la casa de sus padres en Washington City en su Kia Soul amarillo. Bailey no vivía ahí y tenía una orden de restricción vigente, según KSL. Pero las circunstancias exactas que llevaron a esa orden de restricción no están claras. Parece que había problemas con la familia. Pero cuando Bailey entró por una puerta sin seguro, su hermano supuestamente le dijo después a la policía que podía escuchar a sus padres gritándole que se fuera. Esta declaración jurada presentada ante el tribunal dice, cito, Mia admitió que entró a la casa y casi de inmediato comenzó a dispararle a su madre Jezebel. Mia dijo que disparó varias veces a su madre. Hallaron varios casquillos percutidos cerca del cuerpo de Jeptatsube dentro de la casa. Mia declaró que su padre, Shil B, escuchó los disparos y comenzó a caminar hacia ella. Mia declaró que le disparó a su padre en la cabeza y que él cayó al suelo de inmediato. Después de bajar un rato, Mia subió de nuevo. Mia describió que regresó con su padre, quien estaba tirado en el suelo, y le disparó una vez más en la cabeza para asegurarse de que estuviera muerto. Mientras hacía eso, Mia escuchó que su madre hacía ruidos. Se acercó a ella y le disparó en la cabeza para asegurarse de que estuviera muerta. Mia además declaró que no sentía remordimiento por sus acciones y que no cambiaría lo que había hecho. Mia dijo, lo haría otra vez. Los odio. Pues sabes, Rich,
aparte del hecho de que este habría sido un caso increíblemente difícil de defender. La naturaleza fría y cruel de esto es algo que podría jugar mucho en su contra en la sentencia, pero simplemente es un crimen asqueroso. Sí, creo que eso jugará en su contra en la sentencia. Distinguimos, y la ley distingue entre lo que llamamos asesinatos por arrebato de pasión, donde alguien de repente pierde el control y mata a alguien, a menudo a un ser querido, y el asesinato premeditado. Y este asesinato es premeditado. Ella fue a la casa para cometer un delito. Y luego, una vez dentro, tuvo muchas oportunidades de detenerse, ¿verdad? Les disparó, pudo haberse detenido y no regresar para dispararles de nuevo. Así que es premeditado desde el principio. Ella tiene oportunidades de detenerse, pero no lo hace. Está el intento de asesinato o agresión al hermano, como quieras llamarlo. Y luego está esta completa falta de remordimiento. Y no solo falta de remordimiento. ¿Crees que muchos acusados no sienten remordimiento, pero decir lo haría de nuevo, los odio, es justo lo contrario, ¿no? Así que esas cosas van a ser muy difíciles para ella en la sentencia. No sé si simplemente agregar pero con enfermedad mental a la condena va a librarla de una sentencia de por vida. Solo te diré esto, este no es un caso de defensa propia, este no es un caso de arrebato de pasión. Cuando escuchas algo así, simplemente entrando y disparando directamente, también te diré, como mencionamos antes, que Bailey no atacó solo a sus padres. Volviendo a la declaración jurada, dice, después de disparar tanto a G, B como a J, B en el piso principal de la residencia, Mia bajó al sótano de la casa. Mientras estaba abajo, Mia buscó a su hermano C, B, quien se encerró en su cuarto tras oír una discusión y disparos arriba. Al descubrir la puerta cerrada, Mia disparó una vez a través de la puerta en dirección a su hermano. Se notó que la puerta del hermano tenía un agujero causado por una bala de bajo calibre. Además, se observó un presunto agujero de bala en la pared dentro del cuarto del hermano. Mia dijo que su hermano no era su objetivo, pero no le habría dado tristeza si el disparo lo mataba. Mia dijo que sabía que su hermano y su esposa estaban en ese dormitorio, pero no eran el objetivo principal. C, B y su esposa A, B, describieron haber escuchado golpes en la puerta del dormitorio y luego un disparo mientras intentaban huir de la residencia por una ventana del primer piso. Quiero decir, es un milagro que estén vivos. Pero Rich, también te das una idea de los cargos. ¿Por qué se le acusó de lo que se le acusó con respecto al hermano? También te preguntas si darán declaraciones durante la sentencia. Sí puede que lo hagan. Tendrían la oportunidad de hacerlo, presumiblemente en una audiencia de sentencia, o de presentarlo por escrito, y puede que quieran ser escuchados al respecto. Sí, la declaración jurada recomendaba que el tribunal negara la libertad bajo fianza a Bailey. Cito, en entrevistas, Mia cuenta cómo saltaba cercas, se escondía en arbustos, dormía en baños de parques y hacía todo por evitar a las autoridades. Mia se jactó de su habilidad para evitar los esfuerzos de las autoridades para localizarla. Evadió oficiales, se ocultó de helicópteros y drones. Al detenerla, Mia estaba escondida en un arbusto espinoso. Mia hizo grandes esfuerzos para evadir a las autoridades y representa un riesgo considerable de fuga si se le concede la libertad bajo fianza. O sea, aunque no se hubiera declarado culpable Rich, y hoy se suponía que sería su audiencia de fianza, no se la iban a conceder. No, ni en 1 millón de años. Nadie le iba a conceder la fianza dada la naturaleza del delito, y obviamente era un riesgo de fuga. Y sabes, en algún nivel hay cierto grado de inestabilidad mental aquí, ya sea que quieras llamarlo incompetente o enfermo mental, pero algo está pasando ahí. No te sentirías bien dejándola salir bajo fianza. No había manera de que eso fuera a pasar. No. Esto sí es una novedad, todo un acontecimiento. Veamos la sentencia. Rich Chastain, gracias por tu tiempo, lo aprecio. Me alegra verte. Me da gusto verte. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes aquí en Sidebar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Suscríbanse en YouTube, Apple Podcast, Spotify o donde escuchen podcast. Síganme en X,
o Instagram. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.